Entonces, se llama Elementos Esenciales y Principios de Aplicación de los Derechos Humanos. Y en el cuadro tenemos la síntesis de la desagregación de los derechos humanos. ¿Te acordás que se llamaba empacar? El desempaque, digo, el desempacar. Ajá. Desagregar los derechos, ¿sí? Entonces yo hablo del derecho a la vida. Bueno, pero concretamente, ¿qué abarca el derecho a la vida? ¿No? Entonces empezamos a desagregar a ese derecho en otros subderechos. Ese era el desempaque. Entonces, desagregación de los derechos humanos, tenemos los movimientos para el desempaque de los derechos humanos y tenemos esos pasos. Primer paso, la desagregación del derecho que se va a analizar en otros subderechos. La identificación de las obligaciones generales a ese derecho, luego la, obligación, la identificación de los derechos particulares en esos subderechos que se desagregan. Si yo hablo del derecho a la vida, se puede desagregar en el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, bueno, el derecho a la salud en derecho a que haya un hospitales, la obligación específica que haya hospitales de atención primaria, salitas de atención primaria, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos desempacando para determinar para qué nos sirve el desempaque, para determinar la obligación específica que tenemos que tener, porque si no quedan todo en general nomás. ¿Sí? Y en los tratados internacionales, nosotros lo que tenemos son obligaciones generales, porque tenemos reconocidos los derechos generales, digamos. Pero, ¿qué implica el derecho a la vida? ¿Qué implica el derecho a la libertad? ¿Qué implica el derecho a tal cosa? Bueno, implica esto. Entonces podemos también nosotros bajar a tierra ese derecho y ver qué acciones concretas debe hacer el Estado como garante de los derechos humanos y que no quede todo en cosas voladas, en cosas generales, digamos. ¿Sí? Entonces, el primer paso es la desagregación, el segundo la identificación de las obligaciones generales, la identificación de los elementos institucionales esenciales para el ejercicio de los derechos, por ejemplo, un hospital, una política pública para atención de la salud X, y la identificación de los principios de aplicación. Después, la identificación de los elementos institucionales esenciales para el ejercicio de los derechos implicaba las obligaciones generales y los deberes que se desprenden de estos elementos esenciales, de los derechos que se ven. Bueno, todo eso es lo que damos abajo, así no voy a explicar ahora porque damos abajo, pero el esquema de la síntesis de lo que estudiamos abajo es esto, pero tenemos que saber identificar y explicar esto para nosotros entender. Si nosotros después de la lectura y el estudio de lo que viene abajo podemos interpretar de manera, conectar estas flechas, es porque entendimos el capítulo. Y entonces, arranca el párrafo, la identificación de los elementos esenciales para el ejercicio de los derechos. O sea, ¿qué es lo que necesitamos para que esos derechos sean ejercidos en un determinado contexto histórico, en un determinado estado? Y habla de la accesibilidad, la disponibilidad, la aceptabilidad, la adaptabilidad y la calidad. Dice, la lectura de los derechos a partir de las obligaciones generales se complementa con la identificación de lo que el Comité de los Derechos de Segunda Generación ha llamado elementos esenciales. Acuérdate de ese, es derecho económico, social y culturales, segunda generación, yo le llamo segunda generación. Entonces, este comité de los DEC dicen que hay elementos esenciales. Nos referimos a la accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad. Entonces, elementos esenciales y subrayamos todos esos que dicen ahí. Comité DES, elementos esenciales, accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad. Aunque estos elementos fueron construidos para hacer efectivo el derecho a la educación y posteriormente los demás derechos económicos y sociales, lo cierto es que su dinámica también es relevante para los derechos civiles y políticos. O sea que va a existir accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad en cualquiera de los derechos humanos reconocidos. En efecto, las obligaciones de proteger, garantizar y promover enfatizan el deber estatal de adoptar medidas de distinta naturaleza. ¿Qué era esto de proteger, garantizar y promover? Eran las acciones concretas que tenía que hacer el Estado. Eran esos verbos de los cuadritos allá arriba. El Estado, ¿qué tienen que Mm. hacer? ¿Cuáles eran las obligaciones? Y tiene obligaciones generales y tienen luego obligaciones concretas. Y todo comenzaba con verbos, como por ejemplo, proteger, garantizar, promover. ¿Sí? Entonces, esas obligaciones que tiene el Estado adoptan medidas de distinta naturaleza. Esto no implica para
ninguno de los derechos que su cumplimiento sea progresivo e inmediato, sino únicamente que al adoptar medidas deben observarse estos elementos esenciales en tanto son obligaciones que constriñen la acción gubernamental al momento de diseñar las formas en que los derechos se implementen. Es decir, que para proteger, para garantizar y para promover el Estado esos derechos, tienen que hacerlos teniendo en cuenta la accesibilidad, la disponibilidad, la aceptabilidad, adaptabilidad y calidad, que más abajo se ve que son. Se trata entonces de un tercer nivel de desempaque de los derechos. Cada subderecho, el primer nivel, implicará una relectura a partir de las obligaciones generales, segundo nivel, y al llegar al deber de crear un marco jurídico y un aparato institucional que asegure la realización del derecho, se estará frente al tercer nivel de desempaque, es decir, el desarrollo de esa maquinaria a partir de los elementos esenciales. Entonces, el tercer nivel de desempaque, en el tercer nivel de desempaque, voy a identificar los elementos esenciales. Este nivel se acerca más a la materia específica de la implementación, propiamente dicha de los derechos humanos. También ofrecen elementos concretos. Para el autor, cuando hablamos de niveles, el tercer nivel es lo más bajo tierra que hay. O sea, es bajar a tierra eso general. Primer nivel sería al revés. El primer nivel es lo más general. El tercer nivel es lo más específico. Este nivel se acerca más a las materias específicas de la implementación, propiamente dicha, de los derechos humanos. También ofrecen elementos concretos para valorar una presunta violación de los derechos, pues establecen bases concretas sobre los supuestos de existencia de los derechos. Entonces, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a tener una salita en el barrio. Ese es más específico, ¿sí? El desempaque más específico. Y entonces, como yo ya sé que eso es específico, tener una salita en el barrio, bueno, yo puedo determinar acciones concretas. Ahí está lo concreto. En cambio, si yo hablo del derecho a la vida o a la salud, y bueno, ¿en cómo? Es como muy general, digamos. ¿Qué acciones puedo hacer? Una cantidad. Tener una salita ya es algo más concreto. Estos elementos esenciales pueden ser identificados a partir de los siguientes ejemplos, y ahí viene cada uno de ellos. Disponibilidad, accesibilidad. Comenzá vos. Disponibilidad. Este elemento implica garantizar la suficiencia de los servicios, instalaciones, mecanismos, procedimientos o cualquier otro medio por el cual se materializa un derecho para toda la población. Por ejemplo, en materia del derecho a la salud, el Estado deberá contar con un número suficiente de servicios públicos y de centros de atención, así como de programas que deberán incluir factores determinantes básicos de la salud, como el agua potable y condiciones sanitarias adecuadas, entre otros. Bueno, En cuanto al derecho a la... hasta acá primero. De ahí vamos a marcar disponibilidad, obviamente el título, y marcamos garantizar suficiencia de los servicios, instalaciones y mecanismos, procedimientos. Eso, ¿sí? La disponibilidad entonces es garantizar que hayan servicios, instalaciones, mecanismos y procedimientos que tengan que ver con ese derecho. Entonces, por ejemplo, en materia del derecho a la salud, que es lo general, cuando el Estado garantiza servicios de salud, programas X de salud, está determinando, lo está haciendo, bajando a tierra, ¿sí? Determinados servicios, instalaciones. Entonces, un servicio, por ejemplo, servicio de ambulancia, primeros auxilios. Instalaciones, salitas y hospitales. Procedimientos, atención inmediata para entrar a urgencia, descongestionamiento de la sala de espera, ¿no? Está garantizando a través de la RAP para que nadie quede en sala de espera. ¿Qué hacemos para que nadie quede en sala de espera? Uy, hay más de un médico en la salita. Algo más concreto, son cosas concretas. Nada de eso hay donde yo estoy viviendo, Nada de eso hay. ¿Dónde era que vivías? en Villa Ángela. O entonces va un médico en Villa Ángel y se hace la plata en tu ciudad. O sea, sí hay, pero muy poco, casi nada. Voy a poner una clínica entonces en Villa Ángel. Ahí está. Sí. Oportunidades. Después pasamos otro dato. Decime que tampoco hay profesores de derecho. No sé si Entonces, viste el caso ese de que le enyesaron a alguien con cartón. ah, ¿no? Ese caso es de acá. Ah, sucede todo en Villa Ángela. Me estoy perdiendo ahí la diversión.
Villa Ángela, yo conozco de nombre, pero pasé, pero no sé, no me acuerdo, no tengo el recuerdo de cuánto, por ejemplo, de resistencia, cuán alejado de resistencia está más o menos. En a unas 4 horas. 4 horas, está muy lejos está. Entonces, Sí. bueno, Villa Ángela, tuve varios alumnos de Villa Ángela. Bueno, en cuanto al derecho a libertad de expresión, deberán existir suficientes vías a través de las cuales las personas puedan manifestar sus opiniones. Esto es, un número suficiente de medios de comunicación al alcance de las y los ciudadanos. Entonces, en el ejemplo de la salud, algo concreto es salitas, hospitales, ambulancias, atención rápida. En el caso del derecho a libertad de expresión, por ejemplo, sería la existencia de muchos medios, leyes antimonopólicas, eh, políticas públicas que tienen que ver con evitar la censura en las redes, etcétera. Son cosas concretas que hacen a servicios, instalaciones, mecanismos, procedimientos. ¿Sí? Bueno, todo eso era disponibilidad. Entonces, ¿qué asociamos a disponibilidad? Garantizar servicios, instalaciones, mecanismos, procedimientos. Accesibilidad. Vamos. Se trata de asegurar que los medios por los cuales se materializa un derecho sean accesibles a todas las personas sin discriminación alguna. Supone 4 dimensiones. No discriminación. Este principio cruza cualquier actividad estatal, pero aquí tiene una función concreta de protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, principalmente, pero también para enfatizar la obligación de que en toda institución estatal se asegure la no discriminación. Por ejemplo, los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles de hecho y de derecho para los sectores más vulnerables y marginados de la población. En el caso del acceso a los medios de comunicación, este debe garantizarse a esos mismos sectores de la población y la exclusión del acceso a los mecanismos que permitan la difusión de ideas no debe verse impedida por alguno de los motivos prohibidos. Bueno, el derecho a la no discriminación, además de los tratados internacionales, en nuestra Constitución, está en el artículo 43, que habla también de otras cosas, como en el artículo 43 también están las garantías sumarísimas que hablamos la otra vez, que son amparo, habeas data y habeas corpus. Vamos a abrir la Constitución Nacional, de donde quieras, internet, y vamos a leer el artículo 43, a ver en qué parte está y cómo dice el derecho a la no discriminación. Es un derecho que se garantiza de tercera generación, podríamos decir. Ahí está. ¿Leo nomás? Sí. Toda persona puede interponer acción ¿cómo se pronuncia? ¿Expedita o expedita? Expedita, que significa rápida, urgente. Y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, respetado el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, Bien, hasta registrados. acá. Entonces, en el segundo párrafo del artículo 43 se menciona cualquier forma de discriminación y ahí tenemos de manera explícita el derecho a la no discriminación. No es que dice artículo 43, dos puntos, tenés el derecho a la no discriminación. ¿Sí? Entonces, hablando de un recurso sumarísimo, de YAPA tenemos el derecho a la no discriminación. Bien. Eh, ¿Y de qué recurso estábamos hablando?
La Amparo, accesibilidad. el recurso de amparo. Tenemos acá en el artículo 23 tenemos el habeas corpus, tenemos el habeas data y el amparo, que ya de Yapa lo explicamos. El habeas corpus es una acción rápida que se puede presentar de manera escrita, de manera oral, si escrita en cualquier formato, en máquina, computadora, con sangre, lo que quieras, y que sirve para garantizar la libertad física ambulatoria. El habeas corpus se presenta para, por ejemplo, sacar a la gente de la cárcel cuando está más tiempo detenido de que lo normal, sin una sentencia, obviamente, ¿no? Entonces, habeas corpus. Eh, para que tengas una idea más o menos cuánto, si vos estuvieras ejerciendo la abogacía, ahí en tu pueblo o ciudad, no sé si es pueblo o ciudad, Creo que pueblo. pueblo. No sé también cuál es la diferencia entre pueblo y ciudad, pero me imagino más o menos. Pueblo es como más campo, seguro. Ok, Mejor. bueno. Hay abogados en Villa Ángela. Creería. ¿Hay cárcel en Villa Ángela? ¿Prisión? Sí. Sí, bueno. Entonces, vos hoy como abogada estarías cobrando 500.000 pesos por cada habeas corpus que presentás, que es la moneda corriente que cobra el abogado, digamos. Le llama a un familiar de un detenido, mirá, hace 2 días está detenido, la habeas corpus, 500.000 pesos. Eso es lo que está hoy, ¿sí? Bueno, ¿para qué es el habeas corpus? Para garantizar la libertad ambulatoria, pero también el habeas corpus se presenta, por ejemplo, cuando hay desaparición forzada de personas, para que la policía Ujú. se mueva más rápido, ¿sí? Hay, cuando, por ejemplo, tu exnovio te persigue, habeas corpus para poner una medida de restricción, para que no se acerque a tu casa o a vos. Entonces, el habeas corpus garantiza la libertad ambulatoria y tenemos habeas corpus reparador, preventivo, hay 3, 4 tipos distintos de habeas corpus. ¿Bien? El habeas data es para garantizar el derecho a la intimidad o el derecho al resguardo de la información personal que uno no quiere que se divulgue. Te llama mucho las tarjetas de crédito para ofrecer tarjetas de crédito, vos decís, ¿de dónde sacaste mis datos? Habeas data para que te quiten de la base de datos. Pagaste todas tus deudas, pasó un tiempo y no te quitan del veraz. Todos estamos en el veraz, pero no todos estamos en rojo en el veraz. Entonces, esto se perjudica tu línea de crédito, no puedes sacar una tarjeta de crédito. Entonces, habeas data para que te eliminen de la base de datos negativa del veraz. ¿Sí? Amparo es un recurso amplísimo que sirve para garantizar cualquier derecho y es más formal, se debe presentar por escrito a través de un abogado. El habeas corpus no hace falta que sea un abogado. Ahora, es amplísimo con el solo requisito, además de la formalidad, de que no haya otro medio más idóneo. Porque si vos estás preso, no va a presentar un habeas corpus, va a presentar no va a presentar amparo, sino va a presentar habeas corpus. Pero en la práctica también, además del habeas corpus, también se pone un amparo para dar mayor presión. Son como tenedores que le ponen al juez o a las autoridades para que se muevan más rápido y te hagan caso, porque le está diciendo, ojo, que estás violando un derecho que está garantizado en la Constitución Nacional y hay un recurso que te estoy presentando, o dos, que también está nombrado en la Constitución Nacional, y de ahora en adelante lo que le pasa a mi cliente va a ser culpa tuya. Eso más o menos significa en la práctica, ¿sí? Bueno, volvamos. Entonces, el derecho a la no discriminación se da, es un derecho que está en el artículo 43 de nuestra Constitución, y la no discriminación tiene que ser no solamente la no discriminación formal, sino también la no discriminación material. La formal es, acá no se discrimina a nadie, pero en realidad, en los hechos es otra cosa. Para garantizar el derecho a la no discriminación, también hablamos del derecho a la igualdad real de oportunidades, ¿sí? Que mediante las medidas o acciones positivas del Estado se garantiza la igualdad real de oportunidades para no excluir a nadie. Cuando hablamos de la discriminación, también hablamos del tema de grupos vulnerables de discriminación, que estuvimos hablando en otras clases, ¿sí? ¿Quiénes son los grupos vulnerables a efectos de algunos protocolos o tratados a nivel internacional? Y bueno, las mujeres, las personas LGBT, los ancianos, los grupos aborígenes. Accesibilidad física. Seguimos.
Como parte del goce de los derechos, el Estado debe acercar los medios de su realización a las personas, de lo contrario les estaría imponiendo una carga extra. Por ejemplo, en materia de derecho al voto, si el día de la elección la casilla más cercana se encuentra a 10 horas de camino, se observa un incumplimiento de accesibilidad física. Bien, vamos a otro ejemplo. Derecho a la educación. Ah, perfecto, algo muy general. Derecho a la educación implica que haya una escuela, algo más específico. Una escuela, pero cerca de un pueblo, bueno, si caminás Mm, 10 horas para ir a una escuela, no, ¿no es cierto? Entonces, no solamente tiene que haber una escuela, sino tiene que haber una escuela cerca. ujú. Seguí. Lo mismo puede decirse en el derecho a la salud respecto de la ubicación geográfica de las clínicas y hospitales, así como los procedimientos de transportación. Ahí Un está el aspecto, ejemplo de las salitas. Las salitas es una política fin de los 80, 90 para atención primaria a la salud y para garantizar el derecho a la salud de manera primaria, que abarca la prevención inclusive, ¿sí? Cercano al ciudadano y también para descongestionar los hospitales. Porque antes te iban a un hospital también por una aspirina, digamos, ¿no? Para la ujú, salita. Ahora, en la salita te mira y dices, no, mirá, vos tenés, acá en Corrientes ahora se llaman CAPS, como Centros de Atención Primaria de Salud, significa. Entonces, si tenés algo más complejo, ahí te derivan al hospital. Seguí. un aspecto relevante se observa en la libertad de expresión, donde la principal obligación del Estado es garantizar la pluralidad, permitiendo el acceso a los medios, a las distintas expresiones sociales, en especial aquellas que no tienen capacidad económica para comprar tiempo, aire, lo que implica garantizarles mecanismos que les permita hacerlo. Este tipo de funciones son cumplidas por las radios comunitarias o los periódicos locales, aunque se observa un serio déficit en los medios nacionales debido a la fuerte concentración en ellos. Bueno, hay que dar para mí, de honestidad intelectual, un crédito a la ley que teníamos nosotros, la ley antimonopólica, la ley de medios. La ley de medios surge en la época de la dictadura militar y el kirchnerismo en el año 2009 hace su propia, promueve su propia ley de medios, que para mí estaba perfecta, al menos en la mayoría de las normativas, que evitaba justamente que evitaba el monopolio, ¿no? Porque cuando hay monopolio, ahí se estaría lesionando el derecho a la libertad de expresión, porque en el monopolio no hay justamente lugar a las diversas expresiones y se reduce generalmente a cuestiones políticas y comerciales, ¿sí? Entonces, a partir de esta ley, por ejemplo, surgen más radios comunitarias, se limita el derecho a la propiedad. Esa ley de medios estuvo en litigio con uno de las empresas de medios, la más importante de Argentina, que es el Grupo Clarín, Sociedad Anónima, que decía que era inconstitucional en dos artículos de esa ley. Se fue hasta la Corte Suprema el caso, se judicializó y se fue a la Corte Suprema. Y en el año 2014, creo, fue la Corte Suprema resolvió de que no era inconstitucional porque si bien esa ley prohibía a una persona o una empresa, una persona física o jurídica, tener más de X medios, justamente para evitar el monopolio, y lesionaba el derecho a la propiedad, ¿no es cierto? Porque si a mí me dicen, che, el derecho a la propiedad es un derecho que cuando uno lo tiene, ya lo tiene adquirido. ¿Qué significa? Que si yo tengo 100 medios de comunicación y sale una ley, esa ley no puede quitarme a mí 30 medios, tiene que ser de ahí para el futuro. Pero esa Ujú. ley hacía que obligatoriamente yo tenga que vender 30 medios con él. Y ahí me quitaban mi derecho adquirido constitucionalmente, que es el derecho a la propiedad. Entonces no se podía, porque era retroactiva, digamos, pues me decía que me deshaga de tantos medios. Entonces por eso se judicializó y la Corte Suprema falló a favor en ese momento del gobierno nacional, diciendo que si bien se lesionaba el derecho a la propiedad, se garantizaba el derecho a la información que vale más. Bien. Por una cuestión procesal, no se adaptó el, o sea, se fue estirando, digamos,
y luego asume Mauricio Macri y deroga la ley de medios por un decreto. ¿Sí? Es una de las leyes que en lo personal y en lo institucional, también a nivel facultad, y eso es una facultad radical, se apoyó mucho la ley de medios. Hoy actualmente tenemos una ley de medios al derogarse la ley nueva, queda la ley anterior. Entonces tenemos una ley de medios hecha en la dictadura militar. O sea, es una ley inaceptable. Bueno, al respecto entonces, la accesibilidad física con respecto a la libertad de expresión, como ejemplo, sería justamente la posibilidad de poder garantizar este derecho habiendo radios comunitarias, etcétera, que en realidad también en la práctica fracasaron porque muchos no tenían mucho éxito porque todo se concentra a nivel nacional. Nosotros miramos noticieros nacionales generalmente, ¿no? Noticieros que están situados en Buenos Aires y que son más nacionales que provincial. Bueno, la accesibilidad económica, se llama asequibilidad. Te escucho. Constituye la protección frente a una posible carga desproporcionada que podrían implicar los derechos. Si bien los derechos no deben ser, por su propia naturaleza, onerosos para las personas, es comprensible que solo algunos de ellos impongan una carga económica. En este sentido, este elemento pretende impedir que la misma sea desproporcionada para los sectores marginados. Por ejemplo, en el derecho a la salud, los pagos por servicios de atención de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de la equidad a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La búsqueda de información implícita en la libertad de expresión no tendría que tener ningún costo económico y, de ser el caso, dicho costo no podría tener una mayor incidencia para los sectores desfavorecidos. Bueno, siempre fíjate que en cada uno de los puntos tomamos dos ejemplos de derecho. El derecho a la salud y el derecho a la libertad de expresión. ¿Sí? Este tema de la accesibilidad económica, asequibilidad, dice que justamente no debe haber trabas económicas para ejercer ese derecho. No debe haber trabas económicas. Una traba económica sería, por ejemplo, que te cobren en los hospitales. En los hospitales actualmente tenemos la salud pública, pero la salud pública en realidad es, es fea. O sea, tiene razón el actual presidente cuando dice, bueno, es pública, pero es horrible la atención porque justamente si alguien necesita una obra social en la salud pública, significa que no está del todo efectivizada. Dame un segundo, me están golpeando la puerta, te vengo. Bueno, sigamos. Entonces, estábamos ¿vos me estabas hablando? No, Yo te corté. terminamos lo de accesibilidad económica. Ajá. ¿Y Sigo con... vos me estabas hablando y yo te corté? ¿O al revés? No, no. Me dijiste que te estaban golpeando la puerta y que ya venía. Ok. No, pensé que habías cortado vos.
Entonces yo corté ahí en mi explicación. Me sacó, llegaron mis chip 20 y me olvidé todo lo que estábamos hablando. Entonces estábamos en la asequibilidad, costo económico, ahí está. No puede haber costo en los hospitales, ¿sí? En los hospitales, cuando a mí me cobran en el hospital, que se supone que es gratuito, por más que se llame bono, contribución, lo que sea, y ahí me están poniendo trabas económicas. ¿Bien? En la cooperadora de la escuela es cierta traba económica cuando la escuela es pública. Y eso también es prueba de que en realidad el sistema, la salud pública de gestión pública es un fracaso en Argentina. Y hay que también, así como di crédito al gobierno anterior o a la facción anterior, también a este. Una cosa es que el servicio sea público y otra es que la gestión sea pública. ¿Qué significa que el servicio sea público a veces para garantizar justamente los derechos humanos, ¿no? Significa que toda la sociedad nos pusimos de acuerdo en que ese servicio tiene que ser garantizado por el Estado de manera gratuita. Mm, ¿Sí? Distinto es a que la gestión sea pública o privada. ¿Qué significa que la gestión sea pública? Que es gratuita y es administrada por el Estado, gestionada por el Estado. ¿Y qué significa que sea privada? De que es gratuita, pero es de gestión privada, es decir, es administrado por funcionarios no estatales. Lo que se llegó a proponer en la campaña del nuevo presidente es que el derecho a los servicios de salud y los derechos y los servicios de educación sean gratuitos, sean públicos digo, pero de gestión privada, o sea, que el Estado pague de los impuestos, ¿no? Esos servicios, pero que no se haga cargo el manejo del Estado, sino una gestión privada. En Estados Unidos hay, y esto funciona a nivel escuela, no a nivel universidad, porque la universidad ya no es gratuita en Estados Unidos, sale muy cara, pero a nivel escuela secundaria, high school, y la elementary school, que es la escuela primaria, es gratuita, pero el gobierno, el Estado no le paga a las escuelas, sino le paga a la familia. Es decir, tienen los vouchers. ¿Cuál es la mm, ventaja de esto? La ventaja es que la gestión es privada, como en una gestión privada, ese privado, esa persona privada o esa empresa necesita de los clientes que son los alumnos, ¿no? Porque para eso vive. Y entonces tiene que convencerlo, como cualquier servicio más, que vayan a su escuela. Ahora, los alumnos pagan de la plata que le da el Estado en forma de voucher. mm, Entonces, cuando la educación no es tan buena, como cualquier empresa, fracasa y cierra. Entonces obligan a las escuelas a competir quién tiene mejor calidad, quién tiene mejor educación. Y si vos ves ya que hay una escuela muy ideológica, sea de derecha o de izquierda, decir, bueno, yo tengo estos valores, le llevo a mi hijo a esta escuela, perdió clientes la otra. Pero sigue siendo público los servicios, porque la plata la paga, la da el Estado. ¿Sí? En cambio, en Argentina, la gestión es pública, la salud es pública, la educación es pública, pero la gestión es pública. Y al ser la gestión pública, mucho incentivo para aquellos gestores no hay. Cuando es tu empresa, vos querés que te vaya bien, entonces haces que te compren, ¿no? Si yo recibiría un sueldo del Estado para atender el apoyo académico, y a lo mejor estoy desganado, y más si no tengo vocación, ponele. Pero si yo necesito que la academia le vaya bien para prosperar en mi servicio y para que me vaya bien a mí, yo voy a hacer lo posible para que los alumnos salgan bien, estén bien, enseñar bien. Eso es lo que se quiere cambiar en Argentina. Entonces, la educación y la salud, para garantizar los derechos de las personas, como esto que estamos viendo, son públicas y van a seguir siendo públicas. Lo que se está cuestionando es que sea de gestión privada y que el Estado, en vez de solventar a la oferta, que es a la institución, solvente a la demanda, que es a la familia, dándole los vouchers, ¿no? Bueno, eh, acceso a la información. Comprende el derecho a solicitar, recibir y difundir información e ideas relacionadas con los derechos. En el caso de la salud, por ejemplo, a que se obtenga el consentimiento informado, que las personas conozcan sus expedientes médicos. Eso es algo concreto. En relación con la libertad de expresión, se debe obtener información sobre las condiciones y formas en las que se dan o no concesiones. Bien, la aceptabilidad. Leamos. ¿sí o no? Sí. La aceptabilidad implica que se haya recabado el consentimiento de las personas en relación con el medio y los contenidos elegidos para materializar el ejercicio de un derecho,
lo que conlleva al reconocimiento de especificidades y, consecuentemente, la flexibilidad necesaria para que los medios de implementación de un derecho se modifiquen de acuerdo con las necesidades de los distintos grupos a los que van dirigidos en contextos sociales y culturales variados. Bien, marcamos, implica que se haya recabado todo eso, ¿sí? Hasta el ejercicio de un derecho. Ahí está como una explicación concreta. Ujú. Por ejemplo, respecto al derecho a la salud, los establecimientos de salud en comunidades étnicas deberán adecuarse a la cosmovisión del pueblo indígena y deben reconocer sus prácticas médicas. Entonces, acá, si bien parecería que se viola el principio de igualdad ante la ley porque estaría reconociendo determinadas, sería segmentado el tema de, de garantizar X servicios, X derechos, perdón. Esto es justamente para poder justamente garantizar esos derechos debido a las diferentes expresiones culturales que existen en un determinado territorio. Entonces, el ejemplo que hice ahí, las comunidades indígenas, ¿sí? Garantizar el derecho a la salud conforme también a sus creencias, siempre y cuando obviamente no vaya contra el derecho penal. Si ellos creen que para curar una enfermedad hay que matar a alguien, no, eso no se puede. En cuanto a la libertad de expresión, deberá asegurarse de que existan tantos medios de difusión de ideas en lenguas indígenas como el apoyo para una comunidad que constituyan los métodos tradicionales de la comunicación. Entonces, radios de gestión de grupos comunitarios indígenas, como es traducción en lenguaje de señas, traducción en guaraní, etc. ¿Mm? Calidad. Seguimos. Asegura que los Antes de medios... comenzar, se va a cortar, así que vamos a cortar y me vas a enviar vos el link y volvemos ya, sin recreo.